10:31 minutos en la mañana. Vamos a conversar a continuación con Juan Fernández Barquín. Vamos a entrar en detalles con él, con diversos temas. Les cuento primero, es republicano, abogado, fue fiscal, representante estatal 2018 a 2023. Si alguna de la información no está totalmente correcta, lo corregiré ahora. Antes de ser primero designado y después electo a la posición como secretario de la Corte de Miami-Dade. Está con nosotros aquí en el programa. Le damos la bienvenida. Un placer. ¿Cómo estás? Buenos días, Félix. Encantado Muchísimas de que gracias estés aquí por la con invitación y sí, gracias. En vez de ser fiscal, yo era defensor público. Defensor público. ¿Estuviste Sí. con Carlos Martínez o fue antes? No, fue en el condado de Palm Beach. ¿O fue en Palm Beach? Porque Sí, Carlos sí. Martínez es aquí en Sí, Miami-Dade. porque yo me gradué de la Escuela de Derecho, hace casi 20 años, 2008, No hablemos de años. durante la crisis. Ya. Y después, bueno, durante ese tiempo yo apliqué a la oficina de Carlos Martínez, en ese momento era Bennett Brummer, y también la oficina de Kathy Fernández Rondo, pero tenían habían encongelados todas las posiciones. Entonces, Sí, en no aquel estábamos- momento, claro, en medio de la crisis todo estaba Sí, congelado. Sí. eso yo tenía amigos que estaban perdiendo su trabajo y me ofrecieron una posición en Palm Beach y yo había viajado por ahí, tú sabes, en camino a Orlando con la familia para Claro. ver a Disney. Sí, todos lo hemos hecho. Había parado por ahí y yo pensé, ay, tú sabes, este lugar no es tan malo. Entonces decidí ir para ahí y estuve ahí casi 5 años. Regresé, abrí mi bufete para ejercer abogancia. Y después como en 2017 estuve pensando, yo siempre me encantaba el servicio público. Eso era desde cuando yo era un niño en Es Belén. una vocación, ¿no? Hay que Sí. tener vocación para eso. Eso sí, y en Belén me encantaba hacer servicio a la comunidad y esto era una oportunidad para seguir haciendo eso. La señora, la presidenta ahora de FIU, Jeanette Núñez, era la representante estatal del distrito donde yo me postulé. ¿Lo recuerdas? Sí, y gracias a Dios gané y sí, después esta posición se abrió y pedí el apoyo del gobernador para esta posición y gracias a Dios que Es curioso, porque hablabas de Belén. Uno de mis hijos estudió, no todo el tiempo, pero parte del tiempo en Belén, el más pequeño de los dos. Y de Belén han surgido muchos graduados que después se dedicaron al servicio público, pero Sí. muchísimos nombres Sí, que han muchísimo. salido a través del tiempo. Juan Félix, nos tratamos de tú, ¿verdad? Así como estuviéramos Ok. en el Gracias, en el Félix. Florida de la casa. Ok. Ahí estamos. Vamos a hablar de la operación Luz Verde, el Green Light. Sí. Es una oportunidad para pagar multas atrasadas, restituir licencias, reducir el número de suspensiones y muy importante, facilitar pagos. Y digo esto porque hay personas que a veces entran dentro del sistema y es como una centrífuga y no pueden pagar, no Correcto. pueden hacerle el frente. ¿Qué soluciones, qué resultados has obtenido con este Green Light? Bueno, primero yo realicé todo esto cuando yo era defensor público. Yo vi la cantidad de individuos que tenían las licencias suspendidas y eso era increíble. O sea, de los casi 150 casos que yo casi siempre tenía cuando yo era defensor público, por lo menos 50 a 75, casi la mitad, eran de casos de manejar con licencias suspendidas. Entonces, cuando yo llegué a esta posición, empecé a ver qué era posible hacer. Y una de las cosas que yo tengo el poder para hacer es cuando viene la operación Luz Verde, yo lo puedo hacer, necesito por lo menos hacerlo una vez al año, pero yo lo hago 2 veces al año y también yo lo hago por el periodo más largo del Estado. O sea, todos los otros secretarios de la Corte típicamente lo hacen como 2 o 3 días. Yo lo hago por 2 o 3 semanas cada vez. Yeah. Para que todos los individuos, para que la mayoría de la gente saben lo que está pasando. Muchísimos de los electos en la comunidad también lo ponen en el público y básicamente la operación Luz Verde me da el poder para mover las multas de tráfico y de parqueo que están en la agencia de colección y retirar ese gasto de la agencia de colección. Porque para que los oyentes, para que entiendan, cuando yo recibo una multa de tráfico o de parqueo, estoy obligado, después de 120 días, si el individuo no lo paga, estoy obligado por la ley a mandarlo a una agencia de colección. Cuando esa agencia de colección lo recibe, lo aumentan como 30% porque eso como ellos ganan dinero. Pero durante la operación Luz Verde lo que yo puedo hacer es básicamente capturar
y mover esa multa y básicamente para que está disponible para que podemos retirar ese gasto de colección y los residentes pueden ahorrar y no necesitan pagar esa cantidad de dinero a la agencia de colección. Lo podemos resolver con mi oficina y también nosotros siempre hacemos planes de pago y esos individuos están elegibles para hacer un plan de pago, y mientras que las multas son las únicas multas, mientras que las multas del condado de Miami-Dade son las últimas que están suspendiendo la licencia, entonces nosotros podemos reinstituir la licencia también para que puedan manejar. ¿Hay algún número, una página web que puedas ahora darle a los oyentes? Estoy seguro que hay muchísimos oyentes que dicen cómo comunicarnos, cómo tener más información. ¿Hay alguna página, algún número que pueden...? Nuestra página, el miamidadeclerk.gov, es extensiva con información. Pero además de eso, la manera más fácil es por correo electrónico, que ahí en la pantalla en el miamidadeclerk.gov lo tiene también. O también pueden mandarme información personal al correo electrónico, al correo electrónico mío, a juan.fbarquin@miamidadeclerk.gov. Muy bien, ahí está la información. Tengo aquí algunos datos. Por ejemplo, hay más de 7.500 transacciones procesadas, recaudación más de $618,000 en pagos. Estoy haciendo números cerrados. Los contribuyentes, según la información que he recibido, se han ahorrado más de $280,000 y 2.931 personas aproximadamente han entrado en esos planes de pago, que yo creo que esto es fundamental. ¿Por qué tanta gente termina con la licencia suspendida? Yo particularmente pienso que a veces hay una desconexión. Creo que mucha gente tiene problemas con la licencia, le suspenden la licencia y no lo saben. Y cuando se vienen a enterar es a último minuto, cuando ya está suspendida y están en problemas. Sí, es que yo creo que primero muchísima gente no cambian la dirección de la licencia de conducir de ellos, o no tienen la información correcta del registro del vehículo. Eso es uno de los problemas más grandes. Segundo, que no saben. Entonces, por ejemplo, y me encanta este ejemplo, y una señora llamó a mi oficina y me contó esto, que ella recibió una multa de tráfico de una zona escolar. ¿Ok? Entonces, ellos toman una fotografía de la placa del carro, mandan la multa a la dirección de ese registro. Lo que pasó es que había algún tipo de problema en la agencia de policía que mandó esa multa y no tenía el número de apartamento en el correo. Entonces ella nunca los recibió. De repente, de un día al otro, empezaron a llamarla que tenía esta deuda. Ella creía que era una estafa, y después por fin ella recibió una carta del Departamento de Vehículos de Motores al apartamento correcto, que decía: mira, te van a suspender la licencia si no haces nada. Entonces ella por fin lo pudo resolver. Pero sí, yo creo que que muchos datos no están correctos, no están al día. Y segundo, muchísima gente ahora con estas cámaras, muchísima gente no reciben. ¿Qué cámaras te refieres? Las cámaras de luces de buses escolares. Ahí quiero hablar de eso más adelante. Qué bueno que lo hablaste. Más adelante hablamos de eso. De zonas escolares también. De las cámaras de luz rojas también. O sea, no es alguien físicamente, no es como un policía físicamente dándotelo. Claro. El problema es que está dependiendo sobre el correo, que sumamente nosotros sí sabemos que el correo a veces tarda, a veces se pierde las cosas. Y entonces la gente no recibe la notificación. Hay otro tema que creo que preocupa mucho, y es el fraude. Y mucha gente le cuesta trabajo determinar esto es real, esto es un fraude. A mí me ha ocurrido que a veces recibo información y digo, no, esto no puede ser. Compruebo después que es un fraude, pero puede ser realmente confuso, ¿no? Normalmente, y esta conversación lo he tenido a veces aquí en el programa, sabemos que hay agencias como Social Security, Seguridad Social, IRS, Servicio de Rentas Internos, que no llama por teléfono, no se comunica por texto. Normalmente envían al correo o al correo postal de la persona cualquier tipo de información. Tradicionalmente eso ha sido así. ¿Qué recomendaciones les darías tú a los oyentes de cómo determinar realmente si uno de esos mensajes o de esa información que están recibiendo es o no correcta, si es o no un fraude? Necesitan verificar
con el medio oficial de lo que están recibiendo notificación. Por ejemplo, si reciben notificación que tienen una multa pendiente, que yo no sé si tú lo recibiste, pero hace como 5 semanas o 6 semanas habían ese no lo recibí. unos mensajes de text, o sea, por todo el estado de la Florida. Gente de todo el estado me lo estaban mandando. Amigos de Jacksonville, de Orlando, de Pensacola. Juan, yo recibí esto, mi primo lo recibió, yo no sé lo que es. Y era básicamente como, era un PDF mandado por el correo, por el mensaje de text que decía, tú tienes una multa pendiente, tú necesitas comunicar, necesitas cliquear a este link para pagar y yo no sé qué. O sea, si tú recibes algo así, tú necesitas verificar con la pantalla oficial. Si es supuestamente de Miami-Dade, puedes ir a la pantalla de mi oficina, el miamidadeclerk.gov, y buscar y ver si hay verdaderamente una multa de tráfico pendiente o no. Otra estafa también es sobre los jurados, que gente reciben llamadas. Yo recibí un correo electrónico ayer de esto, de un abogado que me dijo, mira, mi cliente recibió una llamada que supuestamente tenía que ser jurada y que hay una orden de arresto porque ella no apareció. Ella nunca recibió notificación. Y yo le dije, bueno, si eso pasa, pregunta a la agencia de la policía el número del escudo de la policía, el nombre de la policía y qué es el sitio, el local de donde está la policía. Y ellos siempre van a colgar, porque eso es una estafa. Claro. Pero es una... pero también a mí me ocurrió uno más inédito que eso y tengo que irme a una pausa. Te cuento y vamos a la pausa y regresamos. Recibí una notificación de que debía, por una cifra astronómica de dinero, de peajes, de toll. Sí. Entonces lo veo, digo, ¿qué cantidad de dinero? ¿Cómo es posible? Yo lo tengo en un pago automático. Y cuando me pongo a ver, me estaban enviando el registro de un auto que yo no tenía hacía 2 años. O sea que evidentemente tenían una información antigua mía de un auto que ya no tenía y que con ese auto no hay ninguna deuda. Pero parece que tenían esa información, la unieron a lo que me estaban enviando y me lo mandaron por mensaje de texto. Increíble. Sé que hay muchísimo fraude con relación a esto. Tengo que ir a una pausa. Hay otros muchos temas que quiero conversar. Vamos a hablar del bus patrol, si le parece, y de otros temas al regreso. Quédese con nosotros. 10:48 minutos, seguimos acá conversando con Juan Fernández Barquín, secretario de las Cortes de Miami-Dade. Hemos hablado de diversos temas y estábamos hablando de los fraudes. El fraude, Barquín, muy importante es el de la propiedad. ¿Qué puedes decirnos sobre eso? Bueno, el fraude de la propiedad es básicamente donde alguien cambia el título de la casa sin el dueño verdadero saber que lo cambiaron. Entonces, ¿cómo pueden hacer eso? ¿Cómo se puede hacer eso? Es que legalmente mi oficina no es requerido que mi oficina verifica que la persona entregando el título es el dueño o no, o el nuevo dueño o no. Es algo que mi posición es administrativa y ministerial, ¿verdad? Entonces, yo no hago póliza, lo que yo hago es básicamente me aseguro que lo que yo digo en inglés, que los trenes están corriendo a tiempo. Que todo fluya. Que todo fluya. Pero cuando viene a los títulos, nosotros no estamos obligados por la ley a verificarlo, ni hay manera para verificar verdaderamente. Lo que yo sugiero, y yo sugerí esto a la sesión legislativa, es que es obligado que si una persona entrega un título, que lo hagan en persona y que nosotros podemos grabar la identificación del individuo, la tarjeta de identificación, o si lo hacen por online, que ellos también nos dan una copia de la licencia. Pero por el correo, prefiero no recibirlo por el correo porque no sabemos de quién viene. Pero el fraude de la propiedad sí es básicamente cuando cambian el título y el dueño no sabe. Los que están lo más riesgo de esto son los individuos de la tercera edad y también dueños de propiedades vacíos, o sea, lotes que no tienen construcción, que no tienen casas, que no tienen nada. Esos son los dos de alto riesgo
cuando Porque viene a la normalmente fraude de para hacer propiedad. esos traspasos de propiedad, si yo no recuerdo mal, lo que se hace es un claim quit deed, ¿no? Quick Claim Deed, sí, Es básicamente. lo que se hace, pero eso lo que hacen es o sea, lo imitan, lo hacen de una forma fraudulenta. Sí, correcto. Lo hacen fraudulente, típicamente. Es que, mira, los ladrones van a romper la ley, ¿verdad? Entonces, seguramente lo van a hacer, van a hacer la notarización fraudulente. Van a hacer, obviamente, la firma de los dueños fraudulente, de los testigos fraudulentes. Entonces van a aparecer ahí con este papel. Ahora, lo que hemos hecho en la oficina es que tenemos una alerta que es totalmente de gratis. Ok, esta alerta puedes inscribir con mi oficina. Si vas al miamidadeclerk.gov, lo que se llama el Property Fraud Alert. Esto es totalmente de gratis. Pueden ir, ponen su correo electrónico, le vamos a mandar un correo electrónico para confirmar que es el correo electrónico suyo. Cuando cliquea en el link, abre otra ventanita ahí para poder poner su información, pones el número del folio de la propiedad y si cambia el título, nosotros te vamos a mandar una notificación por el correo y también por mensaje de texto. Y también tenemos sugerencias de qué hacer si eres víctima. O sea que sí mandan ustedes propiedad. entonces mensajes a través de textos. Correcto. Textos sí lo Sí. hacen. Ya. Si la persona elige esa opción, sí. Ya. Sí. Háblanos un poco de esta nueva aplicación digital que sé que está la oficina promocionando. Sí, entonces tenemos una aplicación para la oficina, se llama Miami-Dade Clerk of Courts. Es básicamente el escudo de mi oficina, pero en blanco y negro, porque aparentemente en la tienda de app no se puede hacer en color para este específico. Yo no sé por qué los otros aparecen en color, pero el mío no. Pero aún es en blanco y negro, bien fácil para bajarlo. También lo tienen en el Google Store. Y con esta aplicación lo que puedes hacer es abrir un perfil. Puedes poner su licencia de conducir, puedes poner 3 placas también de carros y si recibes una multa de tráfico o de parqueo en el condado de Miami-Dade, nosotros te vamos a mandar una notificación que eso pasó. Ya yo sé muchísimos individuos que han inscribieron las placas de los carros de los hijos de ellos en caso que reciben multa de parqueo. Vamos a hablar del Bus Patrol. Es un tema del que yo he hablado mucho aquí en el programa. Por cierto, el jueves va a estar con nosotros la sheriff, tengo entendido. La sheriff Rosy Cordero va a estar con nosotros y vamos a hablar también con ella sobre ese tema. Sé que su oficina fue crítica del programa Bus Patrol en un principio. Eso es un sistema de multas escolares que se emiten desde autobuses y que tuvo en un principio muchas críticas. El programa en un momento se suspendió, se acaba de relanzar y la pregunta comenzaría por aquí, Juan, es ¿cómo se garantiza que los errores que se cometieron en el pasado se van a corregir y que eso no se va a repetir? Bueno, yo no puedo garantizar nada y más no puedo garantizar algo por cual yo no tengo poder. Que no depende de ti. No depende de mí. Lo que pasó la primera vez cuando lo suspendieron y mi oficina fue lo que realizaron esto, que ellos el Bus Patrol había mandado multas de tráfico que tenía el número equivocado del número de la multa. Okay, si tú ves de la cantidad, el monto de la multa, de la cantidad de la multa. Bueno, eso de la cantidad, pero también el número de referencia. De la multa. Cuando tú recibes una multa de tránsito, típicamente hay una combinación de números y de letras de 7. Más o menos de 7. Sí, casi siempre 7. Ellos mandaron uno que era como solo de número y era como 10 o 12 números. Entonces nosotros no reconocimos esto. Fue uno de los diputados de mi oficina, en el Gerstein, donde en la división de tráfico, que alguien fue a pagarlo y lo recibió y vio, bueno, dice que es una multa de tráfico y la forma está correcta, pero el monto que se debe no está correcto
Y además de eso... Creo que los números eran $288 y 334, ¿puede ser? Sí, 334. Creo. Correcto, sí. Necesitaba ser, yo creo, 343. 343. Pero sí, esto enseñaba como 250 y pico. Entonces, no pudimos cuadrar de eso. Entonces, le avisamos al sheriff. Y ella lo vio y dijo, tienes razón. Y ella dijo, tú sabes que solo para estar seguro vamos a parar. La alguacila me dijo, yo voy a parar revisando esto para que para todo. Y nosotros hicimos esa conferencia de prensa. Y ahora ellos empezaron otra vez. Y para que los oyentes entiendan, los buses escolares, las cámaras de buses escolares fueron aprobados por la legislatura con la opción de las juntas del colegio aprobarlo. Obviamente la junta o sea, la legislatura y la junta escolar. Sí, la junta escolar. Eso era el primer paso, era la legislatura. Tallahassee. Correcto, Tallahassee lo aprobó primero. Y después fue la opción de las juntas escolares para aprobarlo. La junta escolar de nosotros lo aprobó. Y ellos fueron los que lo hicieron. Yo personalmente no me gustan estas multas. Yo también estoy en contra. Y mira, tienen ganancias millonarias. El dueño es una compañía que se llama GI Partners. Son los dueños. Ellos cubrieron todos los costos de instalación, de tecnología. Cuando vemos los números, son números aproximados. Tienen unas ganancias aquí, sur de la Florida, de aproximadamente $60 millones al año. Ellos se llevan entre el 60 y el 70% de ese dinero, de esos 60 millones. El resto va a la Junta Escolar, que mencionábamos, y a fondos estatales de seguridad también. O sea, ya partiendo de esa base, a mí me pone esto un poco en alerta de que hay algo que no me gusta, no me parece que está bien. Cuando estabas hablando de las multas, estás hablando de los números de serie de las multas, hablabas de la cantidad de las multas. Hubo otro problema. Estas cámaras, mira, son las 10:57. Tengo que ir a una pausa. Me di cuenta, sentí una mirada intensa del lado de allá. Tengo que ir a una pausa. Vamos a la pausa y retomamos el tema. 11 minutos en la mañana, continuamos acá conversando con Juan Fernández Barquín, secretario de las Cortes de Miami-Dade. Está con nosotros, nos hablaba de su oficina, del tema de las multas, de una nueva aplicación, y estábamos hablando antes de la pausa del bus patrol. Y yo le decía que a mí me generaba mucha desconfianza, mucho de lo que estaba ocurriendo. Decía que esto venía a través de una compañía, GI Partners, que cubrieron los costos de tecnología, de instalación, y de un negocio que genera aproximadamente $60 millones al año de ganancias. Se llevan entre el 60 al 70% de los ingresos. El resto del dinero va dirigido a la Junta Escolar y a fondos estatales de seguridad. Esa información la habíamos dado anteriormente. Sí. Y estábamos hablando de lo que había ocurrido, que en un momento determinado esto se detuvo, está de nuevo. Yo iba a explicar algo. Tú estabas hablando de que había problemas con la cantidad de la multa y también con el número de serie de las multas. Había otro problema en un momento, y es, no tengo la ley conmigo ahora, pero básicamente lo que dice la ley es que cuando en un autobús escolar hay una isla en el medio y la otra persona pasa del otro lado, no tienen por qué multar a la persona que no tiene por qué parar, ¿no? Y evidentemente eso se saltó en muchas ocasiones. Estas son, digamos, como unos brazos que salen de los autobuses escolares con unas cámaras y están emitiendo multas a personas en zonas escolares que sobrepasen el límite de velocidad. Básicamente es eso, pero no es solamente irregularidades con el número de serie, con la cantidad que se cobró, también se emitieron una serie de multas que no debían haberse emitido. Y la queja de muchas personas en aquel momento, Juan, era que aquello estaba como en un limbo, recibían las multas y muchos terminaron pagando como diciendo no quiero problemas, lo pago, pero no sabían qué hacer. Sí, el problema más grande era que no tenían procedimiento judicial. Correcto. Para poder, pidieron una audiencia y estaban ahí esperando por la audiencia. Eso sí fue una de las cosas más grandes también que la alguacila encontró. Es que la ley, la manera que lo escribieron estaba mal del principio. Yo no voy a entrar en esto, pero este proceso desde el principio
que se comenzó en Tallahassee Estaba mal, hasta ahora, todo huele mal. Total. Y no voy a entrar en esto porque son cosas que no tienen nada que ver con tu oficina. Ujú. Pero es algo que personalmente no me gustan las multas. Cuando alguien hace queja conmigo sobre las multas, yo siempre les digo que fue la Junta Escolar que lo aprobó. Ujú. Hay 5 elecciones para diferentes sitios de la Junta Escolar. Si uno de los candidatos Ujú. toca tu puerta, pregúntale Claro, cómo claro. votaron sobre Es que esa es la democracia y es la belleza de la democracia. Tú eres un funcionario electo, si tú haces bien tu trabajo, yo te premio con otros 4 años más, o depende del término que sea. Si no, te saco. Básicamente Correcto. es eso. Correcto, correcto. Y eso es algo que la Junta lo aprobó. Y yo estoy de acuerdo contigo. O sea que ellos no... es una cantidad, es mucho dinero. Y además de eso, mira la cantidad de la multa, $225, comparado con la zona escolar, $100. Claro. Es una gran diferencia. Yo estaba ahí. leyendo el otro día, Juan, que no hablo solamente de bus escolar, en general, todas estas cámaras tecnológicas hoy día emiten más multas que los policías. Sí, había ese artículo en Miami Herald. Lo vi en el Miami Sí, Herald, que correcto. decía que yo creo que 75% de Es un las número multas, fuerte. sí, fueron electrónicamente y no por un humano. Ujú. Y mira, mi miedo, lo que me da mucho miedo es que si se aprueba primero, el gobierno local absolutamente 100% necesita ser más eficiente, Total. ¿verdad? Pero si esta enmienda a la Constitución pasa, que pone límite sobre los impuestos de propiedad, los gobiernos locales van a subir todos estos precios, van a empezar Total, una cantidad de total. cámaras para poder buscar el dinero para Total. otra cosa. Lo que se va por un lado tiene que entrar por otro. Sí, Y, es como un globo. Va a sin duda. apretar un lado y va a crecer el otro lado. Entonces, es Yo algo escuché, que... yo hablaba el otro día aquí en el programa con la senadora Ana María Rodríguez sobre el tema y ella me estaba explicando y yo le insistía. A ver, yo considero que esto se debía haber estudiado, analizado un poco más profundamente. Creo que está bien, y sobre todo para personas de la tercera edad, personas Sí, sí. que no pueden pagar los impuestos de su propiedad, que han trabajado toda su vida y se En ven acuerdo. hoy día en una... Pero no todo el mundo, una persona que tiene la potestad, el poder de poder invertir y comprarse una mansión de 2, 3 millones de dólares frente al agua, ¿por qué no va a pagar impuestos? Ujú. Ese es mi punto de vista. Sí, no, yo entiendo eso, pero una de las consecuencias de esto es que, por ejemplo, si no es una residencia primaria, si es una residencia de inversión. ahora tú necesitas subir el alquiler. Por supuesto, por supuesto. Eso es lo que la gente no entiende. Por supuesto. Eso es algo que la manera que está escrita la enmienda en estos momentos para los votantes no es claro. Y eso es algo que verdaderamente necesitamos educar al público de qué son los efectos. Yo estudié para ser economista en FIU. Y esto es una de las cosas que me da mucha interés. O sea, cómo afectan los impuestos de propiedad. Por supuesto. Y eso es algo que 100% necesitamos hacer algo. Ahora, yo creo que esto es posiblemente demasiado. Y es como un péndulo. Es un péndulo. Y de nuevo, yo no sé si está bien pensado. Y sabes, un problema en el que estamos cayendo, Juan, que para mí es muy peligroso. Cuando estamos hablando de los residentes, estamos hablando de la economía, estamos hablando del bolsillo, estamos hablando de salud, estamos hablando de una serie de temas fundamentales para el ser humano, no se deben politizar. La política, dejémosla para otras cosas, pero hay una serie de cosas fundamentales para los residentes que tienen que manejarse de una manera bipartidista para el beneficio y lo que más le convenga al residente. Sí, 100%. Mira, cuando yo estuve en la legislatura, yo era muy bipartidista. Yo tenía muchísimos amigos que eran demócratas. Y yo siempre les decía a ellos que, mira, nosotros queremos la misma cosa. Ahora, la manera que nosotros llegamos ahí es totalmente diferente. Pero aún todavía nosotros podemos estar en acuerdo con varias cosas. Si tú ves la manera que votan en Tallahassee, todos los proyectos de ley, 90% pasa con todos aprobándolo. Es solo como 10% o menos donde hay diferencias. Lamentablemente, yo creo que esa diferencia está aumentando cada día.
Quizá por eso, por la politización de cosas, pero es algo Sabes que yo tuve una conversación hace ya años de esto, yo te diría una década atrás, con Lincoln Díaz Ballar, ya desaparecido, en aquel momento era congresista federal. Recuerdo que teníamos un programa especial en que estábamos conversando sobre cómo era el proceso de las primarias, de los caucus, cómo funcionaba. Y estábamos hablando de todo esto, y él por supuesto era un profundo conocedor de todos esos temas. Y Lincoln me decía en aquel momento que la belleza de la política, hablo de Washington, es tener diversas ideas y crear consensos. O sea, la política es el arte de negociar. Uh-huh. Y como parte de la negociación está el poder crear consensos bipartidistas, de nuevo, como servidores públicos para beneficio del votante. Correcto. Y eso se ha perdido. Se ha perdido y se pierde cada vez más, lamentablemente. Sí, es algo que... ¿Te importa? No me gusta hacer esto sin consultarlo. ¿Te importa Sí. si tomo llamadas de los oyentes o si no lo quieres hacer, no hay ningún problema? ¿Está lo bien podemos contigo? hacer, absolutamente. A mí me encanta hablar con Muy la bien. gente. Tenemos Eso a- era cuando yo hacía campaña para la legislatura. A mí me encantaba tocar puertas y Claro, hablar con la claro. gente para ver qué está pasando, qué piensan. Claro. Tenemos a Joel. Joel está en la línea. Adelante, Joel. Buenos días a los dos. ¿Qué tal? Buenos buenos días. días. Yo los estaba escuchando y yo les quiero hablar desde el punto de vista de nosotros, los que estamos del lado acá, trabajando todos los días para pagar la propiedad. Lo que compramos una propiedad y resulta ser que cuando el mortgage es una cosa y los impuestos y el seguro son otras. Esos impuestos y ese seguro, vamos a quitar el seguro, no quiero hablar del seguro, pero ese impuesto a la propiedad es demasiado. Y por lo que yo siento en lo que ustedes están hablando, ustedes están un poco justificando ese aumento del homestead, 3% todos los años, además del aumento del valor de mi propiedad que compré hace no sé qué tiempo por a lo mejor $100,000 y ahora dicen que vale 500,000, el año que viene 600,000. ¿Ustedes no creen que eso nos empobrece cada día más como sociedad o como comunidad, que cada día tengamos que hacer, escondiéndole al gobierno un efficiency, dos efficiency, traer al hijo a vivir en la casa y al otro para que pague? Porque no es el que vive a la orilla de la playa, que yo no estoy de acuerdo en castigarlo porque es una persona exitosa. Yo quisiera que los impuestos aquí fueran para todo el mundo, para que todo el mundo se lo sintiera igual. Pero a mí, que tengo una casita ahí en Westchester, vieja, del año 50, que me digan que vale $800,000, para mí verdaderamente eso es un robo. Y arriba de eso que me digan que yo tengo que pagar todos los años 3% más, eso es increíble. Y entonces siempre nos meten miedo con el problema de los policías y con el problema de los bomberos. Y no, eso no, es el crecimiento del gobierno, es la cantidad de burocracia y de departamentos creados todos los años a propósito para justificar el gasto ese de la supuesta inflación, que al final quien la crea es el gobierno. Gracias, Joel, por su llamada. Juan, ¿le quieres contestar? Sí, no, él tiene razón. O sea que, mira, estoy de acuerdo que nosotros absolutamente necesitamos, los políticos en Tallahassee necesitaban hacer algo sobre el impuesto de propiedad. 100%. Es que la manera que lo hicieron, yo creo que fue demasiado rápido. Yo no creo que lo pensaron. A mí me encantaba uno de los proyectos de ley que tenían, que era aumentando el portability, la portabilidad. Uh-huh. O sea que si tú vendes tu casa, tú básicamente puedes llevar contigo una cierta cantidad a la nueva casa de descuento de los impuestos de propiedad. Uh-huh. Eso sí, 100%, yo creo que eso es buenísimo. Pero esto, y también además de eso, Joel, estoy de acuerdo contigo, el tamaño del gobierno ha crecido tanto, y tú lo puedes ver en el condado, tú lo puedes ver en la oficina de la alcaldesa, teniendo un jefe de calor, un jefe de diversidad, un jefe, bueno, cambiaron el nombre ahora, uh-huh. Pero tú sabes, eso es algo que hay demasiado cocineros en la cocina, en la oficina ahí, y en mi opinión en la administración del condado, porque lo que yo veo
y yo he visto esto personalmente, la cultura del condado es que no quieren votar gente. La cultura del condado es, vamos a mover la gente, si son problemáticos, lo vamos a poner en otro departamento o ahí. Eso, uno, mata moral. Dos, si es una persona que no está trabajando en el primer lugar, no va a trabajar en el segundo lugar. Y tres, es una pérdida de dinero. Y ese es el tema de los sindicatos. Muchas de esas personas Y tienen eso, sindicatos y por el miedo a los 100%. sindicatos es un círculo vicioso. Yo quería aclararle a Joel, no sé si se malinterpretó lo que estábamos diciendo. En ningún momento entendemos básicamente, ¿no?, el problema de los impuestos, de lo que está ocurriendo. Lo que nosotros estábamos diciendo es que mucho de ese dinero que están recortando, que van a recortar eventualmente, se va a tener que pagar por otros lados. O sea que lo que estaba diciendo anteriormente Juan, va a salir de una parte y lo van a quitar de otro, que a la larga es igual. Pero en ningún momento estábamos diciendo que apoyamos, ¿no?, el hecho de que la gente pueda hacer esto. Además, esto si compró, por ejemplo, usted decía una casa en Westchester años atrás, eso tiene un cap, creo que es un 3%. 3% si es la casa primaria sobre la evaluación. Sobre la casa, que mira, eso sí aumenta, 3% sí aumenta. Eso, el cap es... Yo tenía un proyecto de ley con el senador Ávila bajando el cap de 3% a 2%. Yeah. Pero no, en ningún momento estábamos diciendo. Sí, no, en ningún momento justificando los impuestos de propiedad. Porque esto era algo también que yo decía cuando yo estuve en la legislatura. Los impuestos de propiedad, aumentan, sigan aumentando. Los servicios aumentaron. Tú ves menos potholes afuera. Tú están recogiendo la basura ahora 3 veces a la semana en vez de 2. No, claro. Son los mismos servicios. Entonces, ¿a dónde va este dinero? Y la culpa, yo creo, verdaderamente empezó con el COVID y todo el dinero que vino del gobierno federal. Y los salarios no suben en proporción como para poder justificar ese aumento. Correcto. Entonces, sin lugar a dudas. Barkin, hoy estaba leyendo en el Herald, voy a citar la información del Herald, que el alcalde de Hialeah, Brian Caldwell, había sido multado en la ciudad de Miami, en el área de Coconut Grove específicamente, por un agente de la ciudad que fue identificado como Yasmani González. ¿El por qué? Calvo, repito, según esta información del Herald, conducía por el área de Coconut Grove un vehículo municipal con luces azules de emergencia. El Departamento de Policía de Miami no confirmó, no desmintió tampoco la información, no hizo ninguna de las dos cosas, aduciendo que las multas se tramitan a través de la Secretaría del Tribunal del Condado Miami-Dade. Según el informe del Herald, inicialmente fue cuando digo detenido, no que fue arrestado, no, que detuvieron el auto, para que no se interprete mal lo que estoy diciendo, detuvieron el auto por haber realizado un giro no permitido e ilegal hacia la izquierda, y después recibió una segunda multa por conducir un vehículo con luces de emergencia azules. Calvo recibió multas de carácter civil, no fue arrestado. ¿Tiene información sobre esto? No, honestamente no tengo información porque sobre esto. Hasta donde sale la información, la ciudad no lo quiso ni confirmar ni desmentir el caso que estaba reportando el Herald. Sí, yo no sé nada de esto. Esto es la primera vez y te digo honestamente, o sea que ni lo he visto en mi correo electrónico, o es algo que no sé, pero mira, si tú quieres, puedo hacer un public record request y te doy todo lo que mi oficina tiene. O sea que esto es algo que nosotros regularmente recibimos una cantidad de public records requests, claro. Y sí, Muy bien, bueno, creo que tenemos otra llamada. Michael, tenemos a Michael y ya la última llamada y terminamos. Adelante, Michael. Buenos días. Mira, Buenos primero que todo, estoy de acuerdo con Joel. Primero que todo, ¿quiénes son ustedes, el gobierno, para fijarle un precio a mi propiedad? Ustedes no le fijan precio al valor del pollo, ni al valor del huevo, ni al valor del petróleo. Al único que ustedes le fijan un valor es a la propiedad. ¿Por qué? Porque ustedes viven de los impuestos de nuestras propiedades. Esto que están haciendo en Tallahassee ahora, para cambiarte un poco por el tema, esto es una porquería. Esto es pan para hoy y hambre para mañana. Una propiedad que vale $500,000 hoy, dentro de 2 años le van a quitar los impuestos de 200,000, de 250,000, va a pagar impuestos por 250,000. Pero esa misma propiedad dentro de 10 años va a valer 750,000.
y entonces va a pagar los mismos impuestos de $500,000 por $500,000 que estaba pagando ahora. Entonces, si la persona ahora, el que tiene 60 años, 56, no le alcanza ahora, cuando tenga 66, no le va a alcanzar igual. Es la misma cosa, es una porquería lo que están haciendo. Esto es politiquería barata. Es lo que están Gracias haciendo. por su llamada. Voy a reiterar que la oficina de Barquín no tiene absolutamente No, nada ese que es ver con tasador de esto. propiedad. Empezamos a hablar del tema, ¿no? Pero no tiene absolutamente Pero nada algo que importante que él dijo, yo creo que la enmienda que van a tener en noviembre, yo creo que hay un aumento por la inflación. Yo creo, después de cierta cantidad de tiempo, yo creo que hay un aumento de inflación. Debe haber el aumento por la 250,000. inflación, lo que no debe ser proporcional, por lo que decía él, con el aumento según las áreas que tengan, el aumento que tengan determinadas propiedades. Pero bueno, quiero que repetir, Barquín, antes de que salgas, de que termines, tus números de contacto de la oficina para aquellas personas que quieran saber más información. Sí, es mejor la pantalla del web, miamidateclerk.gov. Hay una cantidad de correo electrónico ahí que puede comunicar con nuestra oficina. Eso es la manera más fácil, honestamente. También yo creo que el número principal es 305-375-1122. Pero tenemos una cantidad de números de teléfono ahí en la pantalla del web, dependiendo en la división, y siempre me pueden mandar un correo electrónico. Tengo el correo electrónico, está en la directoría de los abogados de la Florida, el Florida Bar. Es juan.fbarquin, BARQUIN, @miamidateclerk.gov. Muy bien, ahí tenían la información. Juan, un placer el que hayas estado aquí. Gracias, en el igual. programa, que te hayas sentado, hayas contestado todas las preguntas mías y también, por supuesto, de los oyentes. Y reitero que entramos en un tema que no es jurisdicción de tu oficina, no tiene nada que ver, simplemente estábamos hablando y caímos en el tema, ¿no?, de la función del gobierno, de cómo funciona el gobierno, el tema de los impuestos, y a fin de cuentas tratábamos de hacer un análisis de lo que es mejor, ¿no?, para los residentes. Ahora, algo que yo sí quiero agregar, Félix, es que yo sí estoy en el proceso de básicamente estableciendo un dashboard, o sea, una manera que los residentes pueden ver cómo el gobierno gasta el dinero de la gente al nivel del condado, porque yo soy el contralor del condado, soy el custodio de los fondos, soy el contador de la Junta de los Comisionados. Me parece muy bien, porque es nuestro dinero, ¿no? Sí, 100%. Eso es la cosa. Es que es el dinero, mira, Joel, Michael, es el dinero de ustedes. Claro. Y el gobierno lo está gastando. Entonces yo sí creo que ustedes merecen ver cómo lo están gastando. Ahora, esto va a tomar tiempo, pero es uno de mis proyectos, proyectos más importantes. Y también yo quiero poner los salarios, ya tenemos los salarios de todos los de mi oficina en el web. Yo quiero hacerlo para todo el condado, y es algo que... La ciudad de Miami, el comisionado de Escalona creo que ha hecho algo similar también, por cierto. Sí, a la parte de la ciudad de Miami. Sí. Pero es algo que el gobierno necesita entrar en una dieta. Está bueno eso. Necesita tomar el equivalente de Wegovy y de... Los banquetes se acabaron. Y de Ozempic, tú sabes, sí. O sea que una dieta, porque es algo que yo no sé por qué no hay justificación para el crecimiento del gobierno. En mi opinión, y yo no sé cómo la administración del condado sigue aumentando posiciones cuando a veces hay posiciones que van vacío por año, pero todavía lo tienen. Entonces es algo que... Pero estamos ahí y mira, yo sí pienso en los residentes, yo sí pago impuestos de propiedad también, y eso pagamos. Todos nosotros pagamos de una manera o la otra. Un placer. Gracias, Félix. Muchísimas gracias. Mira, el número telefónico lo tengo aquí, es 305-275-1155. 305-275-1155. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos.